Supongo que vamos iniciando. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todas las personas que nos acompañan. El Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo da la más cordial bienvenida a este tercer ciclo de conferencias que titulamos Caminantes. Tertulia con los egresados y egresadas y sus derivas. El día de hoy iniciamos, va a ser durante este mes, los viernes, y hoy iniciamos con Hassam Díaz Hierro, egresado de la licenciatura en teatro de ya hace varios años. ¿Habrás egresado como en el 2012, Hassam? Más o menos, yo creo. 2009. 2009. Entonces, bueno, pues ya es tiene largas derivas, grandes derivas en su haber del teatro. Y bueno, pues un gusto, bienvenido Hassam, bienvenidas a todas las integrantes del cuerpo académico que aquí estamos en tertulia, charlando, dialogando, conjugando, y bienvenido Abraham. Abraham es nuestro estudiante del octavo semestre de la licenciatura y va a ser quien, pues, con su voz haga llevar la curiosidad, las dudas, la inquietud con Hassam, a ver qué nos puede compartir de todo su quehacer teatral. Gracias, Hassam, por aprobar esta entrevista, por aceptar. Y bueno, pues no sé si sea conveniente irnos directo a las preguntas o presento. Sería bueno presentar a Hassam como egresado, dije yo, ha estudiado un diplomado en interpretación, dancística en La Serpiente AC en la ciudad de Morelia. También cursó el diplomado de concepto escenográfico de la Coordinación Nacional de Teatro en la ciudad de Colima. Y también tomó el diplomado en creación literaria del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia de la Coordinación Nacional de Literatura en la Ciudad de México. Adelante, Abraham, ¿qué quisieras comentar? Empezamos, ya luego agregaremos algunos otros aspectos del currículum de Hassam. O Hassam, ¿qué quisieras comentarnos? No sé, ¿qué le quieres preguntar a Abraham? No sé, ¿cómo está la escuela? Ya están presencial, supongo, ¿no? ¿O todavía están en virtual? No, ya estamos presenciales 100%. Ah, ok. Ah, qué chido, qué chido. No, bueno, eso ya es un alivio, ¿no? Sí, ya volvimos después de esta temporadita de virtual, que fue un poco insufrible para muchos, pero que al final del día nos tocó adaptarnos y creo que lo hicimos de buena manera al último, pero ahora siempre regresar es bueno, regresar a presencial es muy lindo. Hay algunos huecos en las conexiones con los compañeros que se perdieron ahora con esta virtualidad, que se están recuperando de a poco, que esas redes que ya estaban creadas muy fuertes, se rompieron poco a poco con esta individualidad que nos trajo la virtualidad, pero poco a poco estamos recuperando, entonces me parece que va bien, va mejorando todo el panorama. Tengo aquí una perrita que luego de repente necesita cariño y a un lado hay unos gallos. Entonces hay situaciones que no puedo controlar del todo, pero tengo audífonos. No te preocupes, Hassam. Sí. Bueno, recordemos, vamos poniéndonos en el tema. Hassam, en su experiencia laboral, después de que egresa de la facultad, bueno, él sigue un camino en la dramaturgia como director, como actor también, ha publicado algunas cosas, tiene varios reconocimientos, premios, becas, y ahora está muy activo en impartiendo talleres de dramaturgia. Entonces, en ese sentido, no sé si quieren comentar algo, Abraham. Sí, yo quisiera preguntarle antes que todo a Hassam para conocerlo, para que lo conozca la audiencia, quienes no tenemos el gusto de conocerlo a fondo. Primero que nada,
¿qué te lleva a estudiar teatro? ¿Por qué teatro? De dónde nace el interés? Creo que siempre es importante conocer a una persona que estudia las artes escénicas, saber de dónde nace ese interés, ¿no? Sí, claro, tiene muchos sentidos. Pues yo partí del hecho, en la secundaria a mí me gustaba mucho el cine y hubo películas que fueron como parteaguas para mí y yo dije, yo quiero hacer cine. Específicamente la imagen, creo que en algún momento con Claudia lo comenté, no me acuerdo con qué maestro lo comenté, pero eh, hay un, no sé si han visto, pero en la película de El Resplandor de Kubrick, su hija hizo un documental aparte del making of, ¿no? De cómo hacían los procesos, que ahorita ya Kubrick pues ya tiene como encima algunas, ¿no? Cuestionamientos sobre dirección y cómo presionaba a los actores, ¿no? Que Era ahorita muy ya es rudo, ¿no? como, Era muy que era rudo muy rudo, con sobre todo dirigir. con la actriz, no recuerdo en ese instante su nombre, pero la actriz de verdad se le estaba cayendo el cabello, tenía crisis nerviosas, en fin. En el documental de su hija, digamos que, o sea, Kubrick hace todo un proceso de adaptación a partir del libro de Stephen King, ¿no? Que Stephen King escribe unos buenos tabicotes. Hace la adaptación, hace un tratamiento, hace todo un guión, todo el asunto de la producción, porque evidentemente en cine pues se manejan costos mucho más grandes que por lo usual en teatro. Bueno, depende del país, depende, pero por lo regular son presupuestos más inflados, entonces se tiene que tener más cuidado con ciertas cosas. Entonces, recuerdo que en este documental hay unas escenas donde Kubrick tiene una máquina de, o sea, a pesar de que ya estaba todo planeado, toda la producción, todo estaba, Kubrick de todos modos tenía su máquina de escribir, así una chiquita, no sé qué marca sea, pero era de las chiquitas, y él hacía las tomas, o sea, se ponía con esta, no sé cómo se llama esta cosa de los lentes en el que está probando las tomas y demás, y luego veía la escena, la pasaban, y si no le gustaba algo, iba a la máquina de escribir, cambiaba la escena y se la regresaba a los actores. Entonces, hay anécdotas de este Jack Nicholson, donde dices que para qué me aprendía los diálogos si al final me los cambiaba Stanley Kubrick, ¿no? O sea, mejor me esperaba hasta que llegara la escena, yo estaba en disposición de ahí y que sucediera el momento, ¿no? Había muchas cosas que hasta cierto punto se improvisaban. Entonces yo vi la película y me impactó, ¿no? Y luego veo el documental y me impactó, más que, como que me impactó ver la persona, quien estaba atrás, como que no te das cuenta de eso, ¿no? Y dices, no, o sea, esta persona es increíble, ¿no? Bueno, me pareció como sumamente interesante yo como adolescente, porque yo no tenía contacto con el teatro, o sea, mi acercamiento era en el cine. Recuerdo que alguna vez me habían llevado a teatro escolar en el Estela Inda, cuando existía el programa de teatro escolar y cuando se hacía en el Estela Inda. Creo que en esa obra era una adaptación, no recuerdo de qué obra, pero el protagonista era Manuel Guizar. Hola Adriana, hola Adriana. Hola, mucho gusto. Pero yo recuerdo cuando fui en la secundaria, no fue este primer impacto, o sea, mi primer impacto en teatro ya fue mucho más grande. Esa primera vez que recuerdo haber ido al teatro, como fui con los de la secundaria, estaba como el bullicio, era más importante lo que estaba pasando en el público que en la escena. O sea, era como el gritadero y así. Entonces, esa primera experiencia no fue la que me impactó, sino años después. Entonces, lo que sucede es que yo quiero hacer, me meto, en ese momento no había tanto internet como ahora, me tocó el primer internet del, ¿no? Que conectabas y estas cosas. Y entonces descubrí que había una escuela de cine en Argentina, no sé qué, mi hermano se acaba de ir a Argentina, yo dije, yo quiero irme a estudiar a Argentina, pero esta las de secundaria prepa, o sea, no, creo que, no me acuerdo exactamente. Entonces me dijo, papá, espérate, primero estudia en bachillerato y luego ya ves qué onda, ¿no? Y entonces yo no sabía de la existencia del CEDART. Mi hermano ya había estudiado estaba en el conservatorio, entonces pues en el conservatorio hay muchos cedartianos. Y entonces justo había un compañero suyo que se llama Salvador Carrillo, que es muy famoso también en Morelia, que es este músico, que es muy bueno. Entonces le dijo, no, pues está el CEDART, ¿por qué no le dice a tu hermano? Y ya de ahí me metí al CEDART. Entonces esa fue como la primera gran influencia. Y Descubre el ahí, mundo chan, de... chan, 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 ¿quién te Ajá. dio clases de teatro en Y el CEDAR? entonces, Claudia, la primer clase, he de decir que me regañó porque llegué, yo no sabía, por ejemplo, todo esto de ropa de trabajo yo no sabía, o sea, no, ni tampoco mi familia sabía ni qué onda, ¿no? Porque venía esta hoja, que la ropa de trabajo era, ¿cómo le llaman a esta cosa? Que en realidad es más para las mujeres, el payasito o esta cosa.
Entonces a mí me El compraron body, como esa ajá. cosa que más bien era como de mujer y como El unas mallas leotardo. así. El leotardo, el leotardo. Entonces yo nunca me lo había puesto, me metí al baño, me puse el leotardo y las mallas y entonces me daba pena y me acuerdo que Claudia cerró la puerta y yo rogué porque me dejara pasar y ya pasé y así yo todo incómodo porque si no sabía que podías llegar como en un pants o así, ¿no? Como que específicamente vi lo que había y eso le pedí a mis papás y me lo dieron y pues yo no sabía, ¿no? Ya de ahí entonces encuentro el teatro y pues de ahí ya me seguí. Terminando el CEDART, mi primera pretensión fue irme digo, esto no tiene nada de malo, así, fui a hacer examen en la ENAT, pero yo fui a hacer Esto, examen en la esto, de... esto es una Ajá, tertulia y yo tengo que interrumpir. Hassam dime, iba dime, dime. para música. Ah, O sea, a también. mí me queda perfectamente claro que en el CEDAR iba para música. Ok. Entonces, está mal que diga públicamente que yo lo regañé. No, No está sé si bien. yo soy incapaz de haber regañado a nadie, Claro que sí. pero él iba a música y bueno, pues de alguna manera fue a hacer su examen ya después, aprendió durante el CEDAR, aprendió a andar en zancos, aprendió participó con varios grupos. A mí me parece que esa etapa fue importante para lo que seguía diciendo Hassam. Adelante, Hassam, ya Ajá, y fuiste a la... justo, o sea, por ejemplo, ahí tuve un acercamiento con el piano y por eso en ese momento yo estaba indeciso sobre si la música o el teatro. Y por ejemplo, el piano ya no lo practico. En la casa de mis papás hay un piano. Entonces, ahí como que había chance, ¿no? Como, pero no, déjame pongo un poco más de luz acá. Este, es que, a ver, ahí está. Ah, ahí está. Entonces, por ejemplo, el piano es algo que me gusta mucho sobre la puesta en escena, que en mis puestas en escena busco el instrumento. Es algo que tengo como ahí, o el acordeón, ¿no? Que tiene más o menos como un sistema parecido. Fui a hacer examen en la ENAT. Fue una cosa muy curiosa porque cuando fui a hacer examen, yo iba a hacer examen en actuación. Yo no me preguntaba en ese momento, es muy raro, ¿no? Como que no tienes todo el panorama, entonces simplemente eres actor. Entonces, cuando veo un libro de Alejandro Luna, el de que está publicado que ya no hay, ¿cómo se llama? Pues solo fue una publicación del Cervantino. Alejandro Luna es escenógrafo e iluminador, pues importantísimo en México, parteaguas a nivel internacional. Yo vi el libro y me enamoré de ese libro y dije, yo quiero ser escenógrafo. Entonces, hice examen, no quedé, pero yo había hecho a la par examen en Bellas Artes, justo porque mi interés era no, ¿cómo se llama? Como no perder, uno es muy joven y no quiere perder el tiempo. Entonces Sí, dije, si no quedo, de bastante. todos modos sí me interesa tener una licenciatura, ¿no? Y no por un asunto de desprecio o menospreciar, pero como que desde el CEDAR como que agarré la idea de que yo me quería ir a Ciudad de México. No sé si era como por ese motivo, como que mi idea era, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, pero sí quiero estudiar una carrera y no quiero esperarme, porque en ese momento yo veía muchos compañeros o conocidos que iban y hacían 4 años examen para una escuela y a ver si quedaban y luego ni la terminaban. Y dije, no, o sea, yo prefiero terminar la carrera acá y luego yo ya busco, ¿no? Entonces, ya hice la carrera en Bellas Artes y entonces en Bellas Artes tuve la posibilidad, no sé ahorita cómo esté estructurado, pero digamos que yo estaba en la escuela, estaba en las materias, estudiaba y todo este asunto, y aparte, a la par, yo tomaba talleres o hacía cosas, entonces siento que mi formación para mí fue como muy chida, porque entonces tenía la posibilidad de tener el contacto con la universidad, ¿no? Y que la universidad evidentemente te da un sustento, te da como una guía, el espacio, ¿no? Por ejemplo, a mí no me tocó el foro como ahora está, que es importante, que mejoró en muchas cosas, pero a mí me tocó justo la llegada del equipo de iluminación. Entonces, como todavía no llegaba el técnico, David, entonces yo metí mano ahí y o sea, esas cosas son como bien chidas porque nadie te va a permitir hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿No? O sea, o estar en los espacios de salones de ensayo, los maestros, ¿no? O sea, el hecho de la universidad te permite como muchas cosas que de manera libre no las puedes tener, ¿no? O sea, como que eso te permite muchísimas cosas.
Y como yo ya tenía como muy, me quiero ir, terminando prácticamente la carrera, en pocos meses me fui a Ciudad de México. Ahí el asunto es que justo gracias a esa formación como tan diversa que tuve, digamos que a mí me ofrecía una posibilidad de trabajo en Ciudad de México, porque ya ahorita se va a estar diversificando allá, pero lo que pasaba es que muchos de la escuela de la NAD o del CUT solamente eran actores, no sabían hacer otra cosa. Entonces yo decía, no, pues yo te manejo la escenografía, yo te manejo la iluminación, yo te manejo el audio, lo que quieras. O sea, a mí me generaba trabajo, porque entonces yo había aprendido como cosas justo en la carrera que me daban posibilidad de experimentar a personas que eran como especializadas, ¿no? Que no necesariamente, entonces, no solamente, a nivel profesional, no solamente estuve haciendo cosas de actuación, sino a nivel dramaturgia, a nivel dirección, a nivel iluminación, a nivel escenografía o audio. Está hablando de producciones de un anfiteatro o IMBA o todas estas cosas, ¿no? O sea, lo desarrollé de manera profesional y eso me daba la posibilidad de tener pues, más ingresos. Pero también, digamos que conforme fue pasando el tiempo, me fue especializando y entonces como que mi idea era yo dirigir lo que estaba escribiendo y sí me gusta mucho la dirección, pero todavía me clava, o sea, la dirección es importantísima, es vital para la escena, pero en términos prácticos, la escritura pase, por ejemplo, ahora en pandemia, ¿no? Pase lo que pase, tú puedes seguir escribiendo, ¿no? Porque estás en tu casa, porque sigues estudiando, sigues, por ejemplo, los talleres que estoy dando virtuales, o sea, la verdad es que funcionan súper bien virtuales. O sea, y estoy trabajando con mucha gente de muchos estados, de muchos tipos de formación, incluso hay personas que ni siquiera son de teatro, pero que tienen la inquietud de escribir y funciona, porque hay cosas teóricas que tú puedes ver, que puedes ver a partir de videos o de ciertas plantillas, le dejas ciertos y que trabajen, porque ese es un trabajo más individual, personal, necesitas una libreta, ¿no? Y una computadora. O sea, cuestiones quizás que no en todos lados, porque así es México, pero digamos que hasta cierto punto es más sencillo de tener y entonces la escritura es algo que al menos ya para mi vida pues no se detiene, ¿no? Y en dirección depende el proyecto, depende el año, buscar la producción, tratar de protegerse en ese sentido, con quién vas a trabajar, en dónde, ¿no? O sea, es como un poco por ahí, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, pero me seguí, ¿no? Pero un poco ahí me develé como del antecedente para llevar al otro lado. Perfecto. Justo mi siguiente pregunta va respecto a la dramaturgia, porque actualmente estoy yo preparando mi proyecto de titulación y estoy haciendo una adaptación de Edipo Rey. Y es la parte que más trabajo me ha costado, escribir. Sentarme y escribir y decir esto quiero reescribirlo así, quiero reescribirlo así. ¿Tú cómo descubriste que la dramaturgia, qué fue lo que dijo? Yo soy bueno para esto. Esto me gusta No, más bien, ajá. o de dónde sale. Sí. O sea, como que el rollo del talento, conforme ha avanzado el tiempo, como que creo que queda como afuera, porque al final tiene que ver con una cuestión de desarrollar una técnica, ¿no? O sea, podrás ser hábil en ciertas cosas o talentoso, pero mientras no la estés trabajando todo el tiempo, no la estés desarrollando, difícilmente vas a llegar a otros lugares, ¿no? O sea, no, y más en la escritura. O sea, la escritura no depende, bueno, hasta en la actuación tú puedes ser mal actor, pero tú puedes trabajar muchísimas cosas para poder seguir, ¿no? Para poder continuar en la escena, desarrollarte, incluso si hasta físicamente tienes algún tipo de problema, puedes seguirlo trabajando, ¿sabes? O sea, no es como que, o sea, creo que en cualquier área, al menos en teatro, va mucho más allá del asunto del talento. Entonces, porque por ejemplo, para cuestiones de la escritura, evidentemente tengo un gusto y una pasión por ello, pero no significa que me sea fácil. Ah, ok. Me es complicado en un proceso de crear, o sea, justo ahorita en los talleres, yo les comparto porque justo los que toman el taller me empiezan a decir, es que al principio es como muy bonito todo lo que planteas y luego ya entran en crisis y muchos empiezan a desaparecer poco a poquito. Y no por un asunto de pleito o porque hay una cosa más como que se empiezan te confronta en un sentido individual, le llaman ¿cómo se llama? El terror a la página en blanco, ¿no? O sea, Sí, es así sí, tú frente a sí. la página en blanco y no hay nada, es el abismo.
Y, por ejemplo, en un trabajo, no sé, en una cuestión actoral, sí hay un trabajo personal, pero hay mucho de un trabajo en equipo, ¿no? Así como que todos ahí vamos de la mano, o un director está trabajando con un equipo de producción, está trabajando con un productor o productora, con un escenógrafo, y cómo él tiene estas ideas para organizativas y esto, ¿no? Pero cuando estás trabajando en la dramaturgia es, a ver, ¿tú de qué manera estructuras esto? Digo, y tampoco, también hay que también rebasar la idea de la originalidad, ¿no? Ya es como difícil pensar. A nivel dramaturgia, o sea, existen libros desde 1800 y Cúbile donde plantean las 36 situaciones dramáticas. O sea, todas las tramas ya están escritas. Plantear que tú vas a dar una nueva idea de cómo contar una historia es nula. Tú puedes hacer Sí. híbridos, puedes modificar cosas, puedes hablar de singularidad, de tu historia, pero a nivel estructural, hace años, desde los griegos, ya estaba, o sea, ya existía lo que podríamos catalogar dentro de un género de melodrama. O sea, por ejemplo, el Electra de Sófocles, el Electra de Eurípides, el Electra de Eurípides es un melodrama, el otro es una tragedia. La farsa, o sea, todo eso ya está hace miles de años ya estructurado, evidentemente para un contexto específico de una manera, y eso va cambiando, ¿no? Entonces, más allá de decir, es que hay un Shakespeare que ya lo hizo todo, o sea, más bien, está toda esta información, yo cómo la bajo, y yo esta información como yo la uso para mi momento, para lo que yo quiero decir, ¿no? Porque luego se usa luego como que esta información se plantea como para tú no puedes, ¿no? Porque ya existió tal autor, ya eso ya se hizo. Pues sí, ya se hizo, más bien yo qué quiero hacer con eso, ¿no? Creo que esa es como la cuestión, porque te digo, los libros están, o sea, a mí cuando lo descubrí fue como eso, o sea, decir, a ver, en 1800 y qué hule, o sea, ya hace casi 200 años, ya te dijeron, estas son todo el tipo de historias que hay, más bien cuál es tu historia y cómo la puedes desarrollar tú. Te digo, puedes generar híbridos, puedes combinar cosas, o puedes tratar de romper, claro que lo puedes romper, pero es a partir de un algo. No sé si me explico. Entonces, estoy viendo de lo de dramaturgia, pues ahorita es que más bien como que he puesto anuncios, se me acerca la gente y lo voy armando con los horarios. Y ahorita los proyectos cercanos, por ejemplo, el de Emilio en las nubes que estoy armando con un director que es él estuvo acá de hecho lo voy a ver al rato, que es de la Veracruzana y que ahorita está en Puebla también. Planteamos con un actor la idea de las diferentes, digamos, qué tipo de el paternar, ¿no? Entonces, a partir de varias experiencias, o sea, digamos que el laboratorio fue virtual, a partir de las vivencias del asunto del paternaje, con una estructura de un falso stand-up. O sea, ¿cómo se estructura un stand-up? ¿Cómo se estructura un chiste? ¿No? Los gags, ¿cómo se construyen los gags? En el sentido de la comedia. ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es la premisa que quieres plantear? Y cómo funciona cuando está una sola persona en escena, por ejemplo. Entonces es como toda una... Ajá, te voy a interrumpir un poquito. sí. Yo siento que estás dando por hecho el conocimiento de muchas cosas de los que escuchamos y yo desconozco algunas. Vas acelerando, estás respondiendo ya la pregunta que nos hizo Daniela Saucedo en el Facebook sobre Emilio en las nubes, ¿no? Ese es un proyecto Ese es un proyecto que acabo de terminar. Es un proyecto que me invitaron para escribir y se llama, sí, empecé a hablar, perdón, es que leí como rapidísimo. Es un proyecto que acabo de realizar. No sé cuándo se vaya a estrenar, o sea, todavía está, o sea, ya está el equipo, ¿no? Ya está el director, ya está el actor, ya está, ¿cómo se llama? El escenógrafo iluminador, y en teoría se va a presentar en Pachuca, en Puebla y acá en Jalapa, ¿no? Es un proyecto que tiene como la posibilidad de presentarse en 3 estados, pero que justo es lo que les decía en términos de la dirección. En la dirección, bueno, te puedes aventar como tú quieras para hacer un proyecto, ¿no? Pero en términos ya cuando, por ejemplo, estás involucrando a creadores de 3 estados, tienes que tener un sustento para poder que sea viable un proyecto, aunque sea un unipersonal, tiene que ver desde asuntos de transportes, el foro, ¿no? Hay como muchas cuestiones. Entonces, Oye, el acuerdo con...
Pero para ese proyecto, perdón que te interrumpa, Sí, sí, trato no, de adelante. interrumpirte cuando vas, te oigo una respiración para interrumpirte. Sí, no te Ese preocupes. proyecto que lo platicábamos con Abraham al principio, ¿esto quiere decir que alguien te busca y te paga para que le escribas Sí, una obra? ¿Cómo? hay ¿Cómo? A proyectos ver, que son... espérame. ¿Cómo? ¿Te pagan para que les escribas una obra? ¿Eso es real? Sí. A ver, Desafor- cuéntanos sobre el asunto del cómo le eh, pagan a la gente de teatro por escribir una obra, por dirigir o por actuar incluso. sí, disculpen los gallos, yo siento aquí el gallo siempre, pero como ya lo escucho todo el tiempo, ¿cómo se vuelven estos sonidos que todo el tiempo están, que ya ni los escuchas, pero cuando estoy justo en una videollamada me hago consciente, pero todo el día están, hay gallinas y gallos. Este, perdón. Ahí está, ahora sí lo Ahí escuché, no lo está, había escuchado ahí todo el está. rato, ¿eh? Ah, es que pasa eso, como que de repente, como todo el tiempo, a mí me pasa, pero justo cuando estoy en una videollamada, de repente ahí sí me da pena. Bueno, el punto es, sí, sí pagan. Había épocas, una vez tuve oportunidad de platicar con el maestro Legón, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, porque a mí me dijo, no me digas Legón, aunque te cueste más trabajo, dime Luis Enrique, ¿no? Y él decía que, por ejemplo, antes se llegaba a cobrar como hasta 50 o 60 mil pesos por una obra de encargo. Por ejemplo, hay anécdotas en el libro de Juan Tobar, hay uno de Margules, donde dice que Margules, no recuerdo cuál es, el montaje, si las adoraciones o no, no sé cuál de los montajes, pero dicen que Margules, no sé si había hipotecado la casa o había vendido su coche, algo había vendido, ¿no? O sea, él de su bolsillo, o sea, me refiero a algo que había vendido de su propiedad. Entonces llegó con Juan Tobar, no sé cuánto, pero Juan Tobar platica que llegó con una maleta, la abrió y dice, aquí está la adelanta, necesito que empieces a escribir, ¿no? Entonces, como que antes, o las otras generaciones de dramaturgia, no digo que todos, pero sí había la posibilidad de que los textos por encargo fueran muchísimo más remunerados que ahora. Los presupuestos ahora en general son mucho más bajos y el área más desprotegida en términos de producción, por lo regular, siempre son los dramaturgos. Hay una ley que implementó, que se hizo a partir cuando estuvo Víctor Hugo Rascón Banda, que fue dramaturgo y abogado. Cuando estuvo Indautor manejó esta cosa del 10%, ¿no? Que corresponde al autor, además de darle, ¿cómo se dice? El nombre siempre en la difusión, que eso no estaba considerado antes. Ahora es normal, o bueno, tendría que ser normal, pero antes no se consideraba mucho el asunto del autor. Entonces, dependiendo del proyecto, yo creo que es dentro de la ética del escritor, uno tendrá que decidir más allá de cuestiones monetarias y de los acuerdos que se hagan con los equipos respecto a si el tema o la obra te interesa y te conecta y de qué manera, ¿no? O sea, por ejemplo, este último proyecto que les digo de Emilio en las nubes, a mí me interesa, me conecta con el tema. Tal vez si fuera otro tema que no me interesara tanto o que siento que no podría hablar de él, entonces me detendría. Porque también hay que, o sea, se entiende como la cuestión de lo laboral, porque es complicado si no tienes una beca o tienes un trabajo fijo, es difícil estar en este riesgo del freelancer, ¿no? De no saber cuántos, y por ejemplo en mi caso que ya tengo 34 años, pues la idea de poder ser independiente, pagar una renta, pagar gastos, es complicado, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Yo he realizado trabajos de los que me he cuestionado mucho porque los he hecho como escritor. Yo he hecho, ahí no puedo decir en qué ni cómo, pero yo sí he hecho escritos se llaman escritor fantasma, ghostwriter, para proyectos, no de teatro, de, de libros. Entonces, por ejemplo, yo tengo un libro escrito, pero yo no puedo decir ni cuál es, ni qué es, ni, ¿no? Y hay gente que se dedica a eso. O sea, lo que haces es alguien más, es el autor, te da la información y tú escribes el libro. Entonces, hay una cuestión ética y hay todo un submundo de escritores fantasma que trabajan para, ya sea desde el área documental o del área de ficción, ¿eh? Y de los grandes escritores y así, que dicen, no, en realidad digo, también hay escritores que sí son escritores y evidentemente también hay un corrector, o sea, puede haber un gran escritor y hay un corrector de estilo que te va a decir, no, este capítulo sí, este capítulo no, o sea, sí hay un trabajo siempre de eso, ¿no?
pero no es lo mismo un escritor fantasma que sí te hace la chamba. Ahí está como la gran diferencia en ese tipo de ¿cómo se llama? De trabajos. Y son importantes porque, por ejemplo, está se me olvidó este nombre de este escritor norteamericano, el que escribió el de qué hablamos cuando hablamos de amor. Se me olvidó el nombre, no me acuerdo, que justo a partir de ese libro de cuentos hizo Iñárritu hizo la película de Birdman. De eso bueno, lo que es famoso, no recuerdo tampoco el nombre de su editor, porque no me acuerdo. Híjole, públicamente me estoy quemando por no saber el nombre. Pero bueno, el punto es, el trabajo más valioso tenía que ver en esta simbiosis que sucedía entre el editor y el escritor, porque decían que él escribía con muchos errores o que tenía problemas, pero lo que hacía el editor es, esto es muy buen material y yo hago esto, él quita todo esto, y funcionaba súper bien, ¿no? Entonces, esa es una labor de un editor y no por eso deja de ser el valor literario de un escritor, ¿no? Ahí sí creo que tiene todas las de la ley, ¿no? O sea, así es como de, no le estás quitando ningún mérito, es un trabajo de colaboración. Pero una labor de un escritor fantasma no es el que edita, sino el que produce ese contenido. Entonces, ese tipo de trabajos, te digo, existen a muchos niveles, ¿no? A niveles en corto, o sea, me ha tocado hasta estas cosas de trabajos de maestría o doctorado de escribir, y yo lo he hecho. Y como que llega hasta qué punto es como de, necesito pagar la renta, necesito comer, necesito agarrar esta chamba, en la que yo no tengo ningún crédito, en la que no necesariamente yo estoy compenetrado con esto, pero es una manera, a mí, en cuestión técnica, de yo trabajar para decir, mira, yo puedo realizar esto, hacer un libro. Nadie va a saber cuál es, estuvo en ¿cómo se llama? De los libros más vendidos, en el péndulo estuvo de los libros más vendidos, y yo, mira, yo no sé nada. Sam, ¿nos podrías contar algo o vas a decir algo, Adriana? Tienes el micro apagado. Pues a ver, tú tienes una carrera que es exitosa, Hassam. ¿Dónde estuvo el kit? Es que son como varias preguntas. Una es regresarte a la pregunta de cómo le haces para cobrar y cómo defines la tarifa, digamos. ¿En cuánto te vendes? Como actor, como director, como escenógrafo, como director. Y la otra es, ¿dónde estuvo el kit? Donde te empezaron como a que un trabajo jaló a otro y 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 otro. ¿Dónde puedes decir tú que pudiste abrirte paso en un lugar tan competido como es la Ciudad de México y ahora a nivel nacional? ¿Cómo ocurrió? ¿Me expliqué? Sí, es muy chistoso porque yo hace poco hablaba voy a entrenarme con una chica de danza, que ahí está todo un grupo y es gente de aquí, y entonces yo le decía, es que a mí la ventaja de estar en Jalapa ahora, estoy en Jalapa, les digo, es que tengo trabajo para otras ciudades y no necesariamente el de Jalapa, que es como un lugar más barato, muchísimo más que Ciudad de México. O sea, Ciudad de México, un departamento para una persona sola de un cuarto te llega a salir en 6,000 pesos, una cosa así. Y eso, por 6,000 pesos, aquí tienes una casa, ¿no? Entonces, es curioso como yo estando en Jalapa, yo en realidad tengo mucho más trabajo de Ciudad de México o de otros estados, y de aquí estoy estoy justo empezando con colaboraciones, porque el asunto de la pandemia, ¿no? Porque cuando llegué, empezaba pandemia, pum, cortó todo, ¿no? Y tuve que agarrar justo lo virtual, y ahorita que se volvió a abrir, otra vez estoy empezando como a hacer toda esa labor que tiene que ver con relaciones públicas, ¿no? O sea, mucho de esto se mueve, evidentemente, por tu cuestión de que le estás macheteando, ¿no? Picar piedra, picar. Yo me acuerdo mucho de Roberto Briceño, que nos comentaba también esta frase de, es que hay que picar piedra, y yo, ¿qué se refiere, no? Como que no entendía, o sea, sí entendía, pero no entendía. Y sí, o sea, tienes que picar piedra a nivel técnico, o sea, yo todo el tiempo me estoy formando, estoy tomando talleres, ¿no? A nivel individual,
pero también a nivel práctico, de mis obras de siempre, me acuerdo también David Holguín que nos decía, siempre pónganse la vara cada vez más alta, ¿no? No encuentren fórmulas o soluciones, o sea, váyanse poniendo cada vez retos a nivel de puesta en escena. Pero ciertamente se logra mucho, o sea, hay como un mito, ¿no? De, no te lleves con tal, o no te lleves, o no hagas esto, pues cada quien lo decide, ¿no? Si hay una cuestión como, por eso para mí es importante esto que les digo del escritor fantasma, porque entre que lo haces por necesidad, pero también mides hasta dónde vas a entrar con ciertas cosas y hasta dónde no, porque te lo pueden contar, pero hasta que no estás en la situación, sabes hasta dónde y con qué temas y con qué personas quieres entrarle y con qué personas no. Pero esto no va a suceder si no te relacionas con y por ejemplo, yo me acuerdo también un maestro, un poeta que estuvo en la Fundación para Letras Mexicanas, el maestro Lacne, siempre se me va el apellido, pero él decía, por ejemplo, esta cosa de las relaciones, ¿no? Decía, no se trata de ser hipócrita, pero sí hay que entender que la diplomacia es importante, ¿no? O sea, cómo te llevas y cómo te relacionas con los demás tú vas a ayudar a los demás y también a ti te van a ayudar. Y no, suena raro esto porque suena como de, jajaja, voy a hacer trampa. No tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con el cómo a nivel generacional tú con tus compañeros generas redes para empezar, ¿no? Esa es como tu primer red más cercana. Entonces, si tú te peleas con tu generación, así porque, no, nadie me comprende, yo soy el único, ¿con quién vas a dialogar primero, no? Ok, te peleas con los de tu generación. Bueno, con alguien más que esté en torno a tu escuela. Ok, no tienes eco. ¿Quién de otro estado, con quién tienes eco? ¿O con quién tienes, o con quién puedes generar? ¿No? Pero luego, como generar lo que sí pienso que es un error a cuestión laboral, es generar como estas, ¿cómo se dice esto? Que eres de sectores y es como, yo no le hablo a él porque es de tal grupo y yo no me voy a llevar con él. Es como de, ¿pero por qué? O Como sea, cotos porque me cerrados, ajá. dijeron, generar grupos, o sea, no funciona. O sea, yo puedo decir, de tal grupo o de tal persona, a mí no me gusta su teatro o no me late lo que está haciendo. Pues está chido, ¿no? O sea, no te tiene que gustar todo ni lo de todos. Ni tampoco tienes que ir a ver su obra para irle nada más a echar la labia. Pero, por ejemplo, eso es importante, ¿no? Que vayas a ver otras obras de teatro, que vayas a ver, que vayas a los festivales, que te vean y que tú veas el trabajo de los demás. O sea, esta cosa del artista de yo soy tan buenísimo que no me gusta ver lo de los demás y no me dejo influenciar por el trabajo de los demás y nadie me merece y me tienen que aplaudir porque vengo al teatro, ahí hay como una especie de cerradura. Por ejemplo, algo que he encontrado en Jalapa muy, muy padre es que siento que no está eso. O sea, hay gente que está como muy en su lado, hay mucha gente, por ejemplo, haciendo títeres, ¿no? Espectáculos de títeres muy buenos, otros no tanto, pero hay como un movimiento teatral, bueno, esto ya tiene muchísimos años por la cuestión de la facultad, de la Orteu, de la maestría, o sea, hay como una comunidad como muy amplia, y no siento que haya como esta cosa, ¿no? Como de cerrarse a los otros, o sea, más bien entender que él está haciendo esto y me puedo llevar con tal persona, o en los mismos foros. De hecho, hay muchos foros independientes acá y no hay tanto, pues sí, o sea, finalmente sí están los grupos, pero no hay esta cosa de yo no me llevo con el otro o no me relaciono con los otros, y siento que ese es un punto vital, ¿no? Como el asunto, y eso a nivel ciudad y a nivel nacional, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a pelear con alguien de otros estados? O sea, más bien puede gustarte o no, o puedes seguir su línea o no, pero sí es importante saber qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, generar comunidad, pues. No les digo, no lo digo en un mal sentido de que voy a sacar ventaja del otro, no, sino más bien de verdad de generar como lazos. Y en términos de lo laboral, nada más para contestar lo de Adriana, depende del sapo la pedrada. O sea, puede haber proyectos que haces justo con compañeros que dices, le entro porque yo con él le entro y así no hay nada y hasta que podamos sacar algo de dinero. Incluso yo he puesto de mi dinero, la de En Marte los atardeceres son azules, que queda ahí el pendiente, no diré nada más. Es Sí. una coproducción, el productor y yo pusimos el dinero y vimos la manera y gestionamos, compramos, fuimos a la Plaza de la Computación allá en Ciudad de México, nos metimos a los recovecos
para comprar el proyector más barato, o sea, el que no podríamos, se nos ajustaba a nuestro presupuesto, porque era lo que queríamos hacer, y reutilizamos escenografía, y vimos la manera y hablamos con el equipo para, ¿no? Pero eso implica varios riesgos también, o sea, que dejas desprotegida una producción porque no hay algo más que lo sustente más que la necesidad de hacerlo, pero a nivel laboral quedas desprotegido. Eso es por eso un poco te da como, o al menos a mí ya me da como este asunto de espérate a que consigamos la manera de producir este proyecto, ¿no? Porque de entrada, si yo tuviera un trabajo fijo, tal vez no me lo pensaría tanto porque yo tendría un ingreso, pero como yo sí dependo de las producciones, yo sí dependo de cómo funciona todo esto, entonces necesito pensar las cosas antes de lanzarme ahorita a nivel producción, ¿no? Y, por ejemplo, si tú entras a un proyecto en el que te están invitando para un anfiteatro, pues ya hay ciertas nóminas, ¿no? Incluso en el Limba ya hay un listado de cómo se puede, más o menos las cantidades, dependiendo tu currículum, dependiendo tu edad, dependiendo, ¿no? O sea, hay como ciertos tabuladores que te puedes seguir. En el Limba y en la UNAM hay tabuladores, por ejemplo. En el Limba están publicados. O sea, de ahí más o menos te puedes guiar para cuánto puedes cobrar. Curiosamente, está el tabulador de vestuario, escenografía, iluminación, actuación, dirección, pero no está el de dramaturgia. Por ejemplo, en dramaturgia se llegaba a pagar de derechos de autor por obra, que no necesariamente tiene que ser original. Hay que entender que los procesos en dramaturgia es diferente cuando te piden un texto que ya hiciste y te van a pagar derechos de autor, y es otro trabajo muy diferente hacer algo exprofeso para ese equipo. O sea, aunque sea la obra más simple del mundo, necesita su tiempo, necesita investigación, necesita horas nalga para poder tener un resultado mínimamente satisfactorio. Por ejemplo, en el caso de teatro escolar, se llegaba a pagar, que ya desapareció, 23, no recuerdo si iba incluido o masiva, pero ese era como ¿por qué hoy menciono esto? Porque justo institucionalmente hablando, no hay un tabulador que te maneje esos costos. O en el mismo anfiteatro, a nivel, o sea, está muy raro. A nivel tabulador, aunque sea un gran dramaturgo, una gran dramaturga, no puede cobrar lo que el director a nivel tabulador. O sea, creo que lo más que te pueden llegar a pagar es 20 o 30 de un EFI. Un EFI estás hablando de, no sé, depende del monto, pero un promedio, 1,000,000 de pesos. Y al dramaturgo no se le puede pagar. Se le puede pagar mucho mejor a los actores, a los creativos, al director, pero el dramaturgo no tiene este punto referencial. Y te digo, te estoy hablando o sea, a mí me contaron de una dramaturga acá que justo se quejó por eso. Dice, ¿cómo es que yo con mi experiencia estoy haciendo una obra para esta convocatoria y vas a pagar 20? O sea, no puede ser, ¿no? O sea, creo que, y por lo que había escuchado por otros maestros, tenían muchísimos mejores pagos, ¿no? Te mencionaba del 50,000 pesos, ¿no? Que era como más o menos un estándar. Y entonces yo realmente lo que me ha funcionado es que hay obras que se han montado y que yo tengo como, va a sonar así muy místico, pero pues finalmente tengo como cierta fe a que ese proyecto va a funcionar, y entonces tal vez me vas a pagar poco. Tal vez no, esto no debe haber dicho, porque si no va a empezar así, pues ya dijiste que cobras poco. No, tampoco estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque el punto es que la obra funciona y entonces se vende. Y entonces yo ya no estoy trabajando específicamente en esa obra, pero la obra se sigue moviendo. Y entonces yo hago el acuerdo. Ok, yo no te voy a cobrar tanto, pero tú siempre me vas a estar pagando derechos de autor. Tú siempre me vas a pagar el 10%. Entonces yo sigo trabajando en mis cosas y yo siempre estoy percibiendo, aunque sea un mínimo, para mí me conviene que se sigan moviendo mis obras. Entonces, yo tengo cosas que no tengo planeadas, pero como son producciones de otros estados, la obra se sigue moviendo y se sigue vendiendo. Entonces yo lo que hago como contrato es que siempre se ponga mi nombre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. O sea, que siempre se respete la autoría, el programa de mano, que en redes, todo, que siempre esté mi nombre, y el 10% proporcional a lo que se dé de presupuesto. Entonces de ahí se va generando, digo, ahorita con la pandemia fue como la pausa enorme, pero digamos como no sé si la palabra está bien usada, pero como en la sinergia de las cosas, yo sigo produciendo, pero las obras se siguen montando, ¿no? Se siguen vendiendo.
Entonces de ahí yo voy generando un algo y más o menos ahí voy equilibrando ciertas cosas. Pero no es tan holgado. O sea, incluso te digo, los grandes dramaturgos no... había un dramaturgo que me decía que más que ganar un premio funcionaba que una obra la movieras, que podías ganarlo de un premio a partir de tanto tiempo y que de hecho él le pegaba más a lo comercial, ¿no? Y también apelando a que yo le he tirado mucho a este sector que se escucha ahora muy raro, pues como el cultural, ¿no? No he trabajado en un área comercial, que yo creo que no estaría nada mal trabajar también como desde ese lado, ¿no? Eso más o menos, Adriana, era como hacia la pregunta. Sí, muchas gracias, Hassam. Y pues Abraham trae un montón de preguntas que las tiene guardadas. Yo creo que Sí, es hora de que también Abraham ahorita nos haga vuelves a la preguntar. entrevista. Déjame interrumpir a mí un poco. Ya vamos a empezar a ir contra reloj porque ya nos vamos 10 minutos. Tengo que decir que Hassam ha tenido dirección en el Programa Nacional del Teatro, ha presentado dramaturgia y dirección en las muestras nacional de teatro en Michoacán, aquí en Michoacán. También participó bajo la dirección de otro egresado, Rafael Paz Camacho, en el Programa Nacional de Teatro acá en Michoacán. Es decir, vemos que aunque Hassam estaba en la Ciudad de México, pues no ha dejado de tener un pie acá de donde es originario. También tuvo dramaturgia y dirección, aunque hemos hablado principalmente de su dramaturgia en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Es decir, como lo ha mencionado él, ha estado de alguna manera u otra a nivel nacional. También tiene una otra obra más en Teatro Nacional. Ya aquí, Hassam, quiero aprovechar, pues yo estoy dando teatro mexicano, ha hablado de los programas de teatro, ha hablado de la muestra nacional, ha hablado de la posibilidad de capacitación. Él sale de la licenciatura, se forma en la licenciatura, pero bueno, pues esa es una base para seguir poniendo tabiques y ladrillos y seguir formándose y encaminando el camino. También habló de algunos programas como programas del INBA, programas de la UNAM. Aquí tiene una gira con el IMSS a nivel nacional, también curricularmente. También ha enfocado gran parte de su chamba en el Festival de Teatro para Niños y Jóvenes desde Colima, y también en la Muestra Nacional de Teatro de Colima, dramaturgia y dirección, además de las publicaciones. Mencioné algunas cosas. Tenemos algunas preguntas en el Facebook, pero antes, pues sí, le doy la palabra una vez más a Abraham, y al final, en los últimos 5 minutos, nos enfocaremos a los comentarios de Facebook por los que nos van siguiendo por allá. Adelante, Abraham. Sí, pues me parece muy importante, muy interesante esto que dice Hassam de crear redes, porque bueno, también a nosotros creo que yo he tenido la fortuna de trabajar con varios grupos, de trabajar con mis maestros también, de conocerlos en lo profesional, y sí, siempre te encuentras comentarios del otro, no, no trabajes con este, no trabajes con tal, y al menos desde mi perspectiva me parece muy incorrecto que nosotros que todavía estamos estudiando recibamos ese tipo de comentarios de, no, es que no trabajes con tal, como el decirte, cerrarte esa puerta, cerrarte esa oportunidad por sus problemas o por sus experiencias previas. Nada más quería añadir ese comentario y te continúo preguntando, cuando haces una dramaturgia que estás pensando para dirigir tú también, desde que estás escribiendo, ¿estás pensando como director o son procesos totalmente aislados uno del otro? Que tienes que respetar primero tu proceso dramatúrgico y luego tu proceso de director, o se van entremezclando conforme empiezas a escribir. Yo lo que hago es tratar de separarlos. No se pueden separar porque eres la misma persona, ¿no? O sea, no puedes ser tan objetivo, pero sí intento que el proceso de dramaturgia lo piense como una unidad que se sostenga estructuralmente hablando, para que yo como director, cuando yo lo que hago es que se lo paso al equipo creativo
y más que yo decirles o echarles como el choro, más bien que ellos a partir de lo que les estoy dando, porque estoy confiando en que la obra ya lo está atinando y que está haciendo una provocación, entonces los creativos justo vean aquello que yo no veo. Entonces, por ejemplo, a los actores les doy, yo tengo una fortuna e infortunio, que es, tengo pésima memoria, entonces los textos, mis diálogos no me los sé. O sea, yo lo escribo y ¡fum! Ya no me acuerdo. Entonces, el actor me puede estar tracaleando y puede estar pasando la escena y puede ser que no esté diciendo el diálogo. Y entonces eso me funciona a mí porque yo lo veo con distancia y veo si está funcionando o no lo que está sucediendo, aunque sea o no específicamente mi texto. Que por ejemplo, si hay personas, a mí me tocó trabajar como en 3 proyectos con David Gaitán, que ahorita es un director y actor que está como, está muy sonado, ¿no? Acaba de ir a dirigir a Alemania, le está yendo súper bien a él y tiene una capacidad bien chida de que él se acuerda exactamente de cada palabra que escribió. Entonces te digo, yo en 3 montajes fui su asistente de dirección. Entonces yo estaba con texto en mano y libreta y así nota, escribía, revisaba texto y todo, ¿no? Y entonces pasaban la obra y él me decía, esto estuvo mal, esto estuvo mal, esto estuvo mal. Y yo con texto en mano y yo no alcanzaba a percatar todas las cosas que estaban cambiando. Y él lo tenía tan claro que él funcionaba así de esa manera, ¿no? O sea, tenía esa capacidad. Me sorprendió cuando estaba trabajando y para mí era un reto ser su asistente, porque pues el asistente tiene que estar a la par del director, ¿no? De justo todas las cosas que él no alcanza a ver, el asistente, sino para qué quería un asistente, ¿no? Entonces, a mí me pasaba eso, ver cómo su proceso sí funcionaba así, pero a mí no me funciona así, por ejemplo. Yo así, ¡pum!, se me borra y entonces genero una distancia e intento ver las cosas que no veía justo en la dramaturgia, porque siento que si me caso con esa idea de lo que va a suceder en escena a partir de lo que ya estoy escribiendo, pues sí, no, siento que no, como que no le doy como suficiente carne a los creadores para que ellos ya pongan lo que les corresponde, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a nivel taller o yo a nivel yo creador, no me pongo, trato de quitar lo menor de acotaciones justo para no ceñir o no estar dirigiendo ya desde el texto. A mí no me gusta, personalmente, no digo que esté mal, solo que a mí no me gusta en mis procesos hacer eso. O sea, no pongo, es muy raro que llegue a poner una acotación de, hola, acotación, furioso, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué le tengo que yo decir que está furioso? Es el diálogo y la situación lo que le va a hacer entender al actor y a la actriz, o tal vez va a entender otra cosa, pero ¿por qué? Y entonces se lleva a otros lugares, ¿no? Porque para mí es más interesante. Entonces yo intento así lo mínimo de acotaciones para empezar, justo para hacer ese proceso de separación, ¿no? De lo que sería la escritura a la puesta en escena. Muy bien. También en tu currículum checábamos que tienes un taller con alas y raíces. Somos nahuales. Lo impartiste 2019, 2020, 2021. ¿De qué va y va a haber en el 2022? Fíjate que este año ya no, fueron 3 años que yo estuve trabajando para Alas y Raíces y estuvo muy padre porque trabajé de manera presencial, trabajé varios talleres en Ciudad de México, por ejemplo en el Centro Nacional de las Artes, que es este espacio enorme atrás en los jardines, donde está el cine y así, ya hay unos jardines enormes. Entonces armaban carpas y estaban todos los talleres. Entonces se atascaba de niños y entonces pasaban los niños cada hora, o sea, eran talleres así como 1 hora, y tenías 20 niños y luego pasaban otros y así. O iba, por ejemplo, en la Biblioteca México, ahí en Ciudad de México, en la Ciudadela, hay 2 foros. Uno, no me acuerdo para cuántas personas ese lo equipó o lo renovó, o bueno, el que dijo que se tenía que poner, porque él no fue el que lo puso, Philip Amant. Ahí está Sandra Félix, da su taller de teatro, da un taller de actuación. Y a un lado hay un forito chiquito. No sé si es para niños, pero, o sea, sí fue específicamente hecho para eso. Es un forito mini, así pequeñito, que tiene tapetitos de esto de colores y tiene sillas chiquitas, pero tiene reflectores, tiene su, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, donde ponen los reflectores, las varas, están las Paso varas de blancas. gato. O sea, es un mini forito. Yo no lo había visto el foro que habían adecuado y hay un mini forito y ahí llegué a dar talleres.
y van muchos papás con sus hijos. Entonces era muy chistoso cómo llegué yo, y aunque no sabían que había ese taller, como ya era costumbre como de esa comunidad, entonces iban y tomaban el taller. Entonces con Alas y Raíces desarrollé como esa parte presencial en donde ellos me ponían en ciertos lugares en la Biblioteca Vasconcelos, que también es un lugar padrísimo y que va, o sea, me sorprendía de ver cómo esos espacios, ya la gente, las familias, ya estaban acostumbradas a llevar a esos lugares a sus hijos. Entonces era como muy rápido trabajar con los niños porque ya estaban como muy, ya sabían, ¿no? Aunque no hubieran tomado el taller, como ya estaban en esta estimulación de muchas cosas, funcionaba muy bien. Y también me llegó a tocar dar talleres, por ejemplo, en Los Pinos, cuando justo se acababa de abrir. Ya ven que hubo como esta etapa de transición que todavía no se iban los militares, pero porque ahorita ya está como más libre, ¿no? Todavía estaban algunos militares, pero a mí me tocó como que todavía no sabían cómo funcionaba, o sea, ya no había nada, ya se habían llevado todo, pero todavía no sabían cómo funcionaba. Y entonces en varios momentos trabajé con niños de DIF, que eran ¿cómo se llama? De casa hogar. Entonces era muy fuerte ver el proceso con los niños. Por ejemplo, cuando estaba en la Biblioteca México, cosas muy sencillas como, a ver, vamos a darnos la mano, vamos a hacer un círculo y ya, juego y así, ¿no? Entraba, todo el tiempo estaba como rápido, rápido. Y con niños que venían de casas hogar, su proceso evidentemente era muy distinto porque, por ejemplo, para hacer un círculo, se quedaban o el trabajo en equipo les costaba mucho trabajo, o ciertos juegos, ¿no? Se veía como no había estos estímulos y entonces veías como ciertas carencias, entonces tenías que ir como muchísimo más lento, o las dinámicas las tenías que cambiar. Después viene la pandemia y entonces empecé a trabajar de manera virtual y yo estaba así como de, ¿cómo voy a trabajar virtualmente con un niño? ¿No? A veces tenía sesiones con muchos niños, con pocos niños, y todo este proceso que he tenido con Alas y Raíces fue muy importante porque me ayudó a entender muchas cosas respecto a las infancias, ¿no? El asunto de que no hay siempre idealizamos la infancia en un lugar muy extraño, tipo película gringa, y las infancias son una gran diversidad en México, ¿no? O sea, pueden tener la misma edad, pueden estar en la misma ciudad y son infancias muy diferentes, ¿no? O sea, son brutalmente distintas. Entonces, eso me ayudó muchísimo, el trabajo con los niños y las niñas, de que mi dramaturgia y mis puestas en escena dirigidas a jóvenes audiencias, yo tuviera como más conciencia a quién me estaba dirigiendo. Incluso para funciones yo lo que hacía es buscar un público específico. Me acuerdo con la del Marte, los atardeceres son azules, buscamos a unos niños y niñas de una casa hogar, ¿no? Para que la vieran. O por ejemplo, hubo otro proceso de otra obra que justo tenía que ver con la orfandad y lo que hicimos fue ir a trabajar en una casa hogar allá en Ciudad de México, en el norte, por Martín Carrera, no me acuerdo cómo se llama la casa hogar, y pues evidentemente todas esas experiencias te llenan muchísimo porque comprendes o abres tu espectro respecto a lo que es la infancia y qué tipo de infancia se está viviendo en México, ¿no? Y a nivel virtual también lo alcanzas a percibir, ¿no? Cómo hay niños y niñas que pueden ser mucho más, pueden tener más habilidades para ciertas cosas o pueden entender, o sea, me tocó un taller donde si yo mencionar muy pocos conceptos, los niños, no sé cómo, ya tenían como súper claro que era contar una historia, por ejemplo. Y al final armaron como su obra de teatro de manera virtual, pero sin que yo se los dijera todo. O sea, estos niños ya tenían les daba como algunos ejemplos y entendían y ¡pum! Armaban su historia y empezaron a ver elementos. Les decía, no compren cosas, ¿no? Lo que tengan en casa de ropa o ¿no? Y solitos entendían muchas cosas sin que yo tuviera que tener como un proceso como de aves, y hay otros que sí les tienes que, ¿no? Como guiar muy lentamente, o qué otra cosa les puede interesar, ¿no? Para mí ese trabajo ha sido como muy importante, y por ejemplo, ahora fui jurado no me acuerdo la sección específica porque le ponen como nombres así como muy seccionados para las convocatorias, pero fui jurado. Entonces, ese proceso, por ejemplo, también en varias convocatorias me ha tocado ser jurado, desde premios de dramaturgia o cosas de Limba, o también me tocó 2 años, me tocó del premio de dramaturgia
en las cárceles. O sea, a mí me tocó leer textos de esta Maye, de la de Casa Calabaza, bueno, de Maye, no recuerdo su apellido, pero me ha tocado esa experiencia donde, por ejemplo, en la dramaturgia hay lugares donde no tienen, o sea, apenas tienen un lápiz, o sea, te llegan textos que están escritos así, pero los tienes que leer así, ¿no? Porque no tienen otra manera. O si bien les va máquina de escribir, y ya los que tienen lujos, están impresos los textos, pero muchísimos vienen escritos a mano. Entonces, ¿cómo le tienes que dar chance a alguien que apenas se ve que está aprendiendo a escribir y escribió su obra y lo que entendió, ¿no? Y había obras muy interesantes que estaban escritas a mano. Y Maye Moreno. Entonces, Maye, a mí me tocó, ella ya podía entregar sus obras a máquina. Entonces, y son mundos muy interesantes. Entonces, como poder observar como la diversidad a partir de ser jurado también es como muy importante. También fui jurado del Perla Schumacher el año pasado y me dio como un panorama sobre lo que se estaba escribiendo, al menos durante el año pasado, de dramaturgia para jóvenes audiencias. Y este año que fui jurado del de Alas y Raíces, veía el tipo de proyectos comunitarios donde sí había sentido y no respecto a la comunidad. Por ejemplo, había talleres, no sé, a mí tal vez había muchos talleres de teatro que se planteaban en comunidades y decían, les voy a dar un taller de Lecoq a la comunidad de no sé qué y así, para enseñarles que el teatro es un medio para bla, 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 bla. Y decías, ¿qué tiene que ver esta técnica con esta comunidad? ¿O de qué manera les va a funcionar a ellos? ¿O de qué manera les va a generar un vínculo más allá? O sea, ¿qué le va a interesar a la comunidad de no sé dónde? Que eso es Lecoq. O sea, ¿de qué le va a servir la máscara neutra? ¿En qué sentido le va a significar o qué le va a ayudar a su comunidad? ¿No? Entonces, muchos proyectos específicamente de teatro estaban planteados desde ahí. Y no sé por qué había una así de Lecoq. O sea, está chido, qué bueno que sabe Lecoq. Pero eso, ¿a qué le sirve? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué con eso? ¿A dónde te va a llevar eso? Y había proyectos que, por ejemplo, en Veracruz, la música, el son jarocho, pues es bien chido, ¿no? Porque el sentido de identidad veracruzano es muy fuerte. Entonces, el fandango, la improvisación, las décimas, me ha tocado ver fandangos donde empiezan a tocar y quién sabe dónde empiezan a salir así toda la gente, niños, niñas, adolescentes, y empiezan a improvisar, niños y niñas, y te quedas de, yo paso 8 horas para poder escribir una línea bien chida y el niño ya la improvisó en 3 segundos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, había también proyectos que eran como de, pues claro, aquí hay mucha música del son jarocho, pero eso ya lo ves en muchos lados aquí, ¿no? Entonces, en términos de un taller específico que le sirva a la comunidad, ¿qué singularidad le vas a plantear a alguien de una comunidad que sí haya una sinergia, que sí haya un proceso de diálogo más allá de la oferta, de la sobreoferta, en el caso de Veracruz, que sí hay de eso, ¿no? Por ejemplo, del son jarocho. Entonces, también como esa posibilidad, te digo, de ser jurado, me amplía mi espectro como dramaturgo, como escritor, como la puesta en escena sobre lo que estás haciendo, ¿no? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Qué le estás diciendo y por qué y para qué? ¿No? Porque yo puedo hacer lo que yo quiera, hacer mi obra, pero justo si yo acá en mi concepto elevado, ¿para qué lo voy a presentar aquí en Coyolillo, ¿no? Donde no les interesa ese tema. Allá están con el tema de lo afrodescendiente. Ahorita están teniendo un festival así súper importante de lo afrodescendiente. Entonces, y mi obra es de otra cosa. Entonces, pues, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo? ¿O hacia dónde va dirigido lo que yo quiero escribir? Por eso a mí me parece muy noble la producción para jóvenes audiencias, porque hay una conciencia específica a quién te diriges. Y aún así, pensando en la diversidad de las infancias, no es lo mismo dirigir una obra que es para una comunidad específica que habla sobre temas específicos, a otra que es como más de una temática en un entorno de una ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, no te va a cuadrar ahí, porque no porque uno sea más complicado o más complejo, sino hay un diálogo distinto, pues, ¿no? Entonces, como que esas cosas te hace pensar sobre tu quehacer, ¿no? A nivel ético, a nivel discurso, y cómo encuentras el equilibrio en todo esto, ¿no? Y que de eso también, o sea, finalmente el arte es hermoso, el teatro es hermoso, pero también tienes necesidades, ¿no? Necesidades de alimento, necesidades de
en mi caso, una renta, ¿no? O mínimas de poder salir un rato a lo que tú quieras hacer, ¿no? O tomar clases de algo. Entonces son como necesidades que las tienes, o al menos yo sí pretendo que mi quehacer sí sea lo que me brinde eso, ¿no? Yo me acuerdo mucho no me acuerdo dónde la dijiste, Claudia, no me acuerdo si estábamos en CEDAR en la carrera, pero tú dijiste, fíjate lo importante de lo que dicen los maestros en clase. Pero me acuerdo que Claudia dijo, a mí el teatro me lo dio todo. A mí el teatro me lo dio todo. Eso dijo Claudia. Y eso se me quedó muy grabado. Y entonces sí es algo como que yo tengo muy presente, ¿no? Es como yo quiero, por ejemplo, yo ahorita traigo la línea de lo de guión. Yo estoy estudiando y estoy trabajando un largometraje, porque es algo que a mí me interesa, como les mencioné al principio de lo de cine, ¿no? A mí es algo que yo tengo obsesivo, pero que no he podido aterrizar. Pero no, tampoco es que esté traicionando al teatro, pero sí cumple con esta premisa de, bueno, mi quehacer es lo que yo quiero que me lo dé, ¿no? O sea, yo sé que es complicado porque también estaría muy mal de mi parte hacer un prejuicio respecto a alguien más que se dedica a otra cosa para poder hacer teatro. Yo creo que también es válido y está chido, pero más bien como cada quien el perfil de lo que desea hacer, ¿no? En mi caso sí como que ese es un poco mi línea a seguir. Bien, Abraham, pues mira, se nos está acabando, Abraham, Hassam, se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó desde hace rato. Hay algunas ¿Sí? preguntas en el Facebook que no queremos dejar partir. Daniela quería saber sobre el origen del argumento de Emilio en las nubes, si puede ser muy concreto, Hassam, y qué depara el resto del 2022 para ti. Daniela Saucedo pregunta eso. Yo creo que Sí, sí, la Daniela te conozco. ubica Ella muy bien. estuvo justo en un taller, estuvo en un taller. Claro. No, pues el asunto de la premisa y esto era que la paternidad es algo hermoso, ¿no? O sea, puede ser muy complicado, muy complejo, y esta idea de que la paternidad puede ser desde biológica o desde la adopción, o sea, en muchos planteamientos del asunto de la paternidad, cómo es compleja, ¿no? Porque también se idealiza, ¿no? Lo que tendría que ser la paternidad. Entonces, como que él quería plantear un espectro como muy amplio, desde 4 visiones diferentes de lo que es la paternidad, y un poco el planteamiento la estructura de la obra es como un stand-up. A mí me costó mucho trabajo porque es muy complicado, ¿no? El asunto de generar la risa y los chistes y cómo caen, pero que al final haya un discurso sin que se vuelva solamente superficial. Es complicado. De eso trata ese proyecto. Y ahí fue como mi vara alta, ¿no? Porque no había escrito algo así. Y para el 2022, ¿qué te depara? Ya estás Ahorita diciendo el largometraje. Estoy desarrollando un largometraje que tiene que ver justo con una cosa jalapeña veracruzana. No necesariamente es autobiográfica, pero sí tiene tintes ahí. No me gusta el biodrama, pero sí parto mucho como de esta cuestión personal. Entonces estoy desarrollando esta idea, todavía estoy en el argumento, en algún momento quisiera hacerla, todavía no sé cómo, porque son terrenos que para mí todavía sé muchas cosas, pero en la praxis es algo que todavía no lo he realizado. Y ahorita estoy escribiendo también para la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, allá, yo supongo, sé que se va a presentar en Zitácuaro. En Morelia, no sé, ahí sí no podría adelantarme. Y también va a estar en la Ciudad de México, en la sede de la Compañía Nacional. Entonces, también es para mí un reto, porque es en ese sentido del encargo, ¿no? ¿Cómo tienes herramientas como escritor para que te digan, ¿te la avientas o no? ¿Tienes poquito tiempo? ¿Tienes semanas para desarrollar esta idea? Un diálogo ahí entre cuántos actores mínimos se necesitan, actores y actrices, y más o menos en términos de producción qué se necesita, y aterrízalo, ¿no? Entonces para mí pues evidentemente siento el tsunami arriba de mí, pero también es muy chido, ¿no? Decir, pues claro, o sea, por eso estoy trabajando todo, o sea, yo todos los días tiene que ver con o sea, por temporadas, la cuestión de la dirección, ¿no? O sea, dependiendo, por temporadas, porque lo manejas a nivel carpeta. Por ejemplo, escribí otra obra que esa fue una coescritura,
y metimos todo para que fuera lo de la producción. Entonces ahí también tenía que estar pensando como director, ¿no? Entonces es como un mes me dedico a esto para ver todo, entrar una producción para que esto salga, ¿no? Pero en términos de dramaturgia, vuelvo a lo mismo, la dramaturgia la puedes, o sea, estoy aquí y ya estoy en este hilo de escritor, ¿no? Entonces ahí sí todos los días estoy, ¿no? O sea, todos los días, o la lectura, o tengo mi espacio, el pintarrón, mis post-it, ¿no? Genero mi espacio Montessori para yo estarme estimulando y no quedarme como en huecos, ¿no? Eso es ahorita como lo inmediato, y en dado caso de que salga lo de esto de Veracruz, hay muchas cosas que digo, ay, no debí haber dicho, porque todavía no suceden, pero no, porque depende que demos en convocatoria para realizarlo, pero en ese caso sería como otra producción acá en Veracruz. El año pasado presentamos acá con un grupo que se llama La Butaca Roja, que es un grupo de chavos que le están metiendo durísimo y que le está yendo muy bien, y también para ellos escribí y dirigí una obra. Entonces aquí en Veracruz, les digo, también estoy generando como procesos, pero de manera inmediata estoy trabajando para otros lugares, sobre todo para Ciudad de México, pero a nivel virtual. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta de Lucy Hernández Abraham, si se la... Bueno, ahí la puede leer Hassan, pero si la puedes... Sí, aquí se la leo rápidamente. Pregunta Lucy Hernández. ¿Tienes alguna recomendación para seguir creando aun cuando sientes que tienes un bloqueo creativo? O sea, no hay fórmulas, pero un poco lo acabo de mencionar, ¿no? Tienes que encontrar estrategias para, por ejemplo, yo no uso drogas, yo no me drogo, y luego, por ejemplo, a veces llegaba a fumar, pero eso a mí me cae muy mal fumar, me lastimo. Entonces, por ejemplo, me duele la garganta luego y así. Entonces, no me sirve. Y entonces, por ejemplo, me compré unas, son gotitas de estas de esencia de jazmín o no sé qué. Entonces, me empieza a dar la ansiedad y ponte las gotitas, respira unos instantes frente a la computadora, vámonos. Me compré unos plumones, me compré, por ejemplo, esto de la Compañía Nacional, me compré una libreta específica para el proceso, para que mis ideas no estuvieran sueltas, sino en un espacio específico, ¿no? Tengo una mesa grandota para entonces yo decir, ahorita ya la tengo abarrotada de cosas ya del día, ¿no? Pero que mi espacio esté limpio, es como la metáfora, necesito mentalmente tener limpieza para poder aterrizar mis ideas, ¿no? Todo el tiempo tengo que, hace rato vi justo una aplicación para no procrastinar, ¿no? Y te cobran como 600, o sea, te hacen iba a decir un casting, un estudio. Un estudio de qué necesitas y no sé qué, y ponles que 15 minutos al día. Y entonces te van a mandar un plan por 600. Ahorita lo acabo de ver, pero no lo hice porque, no, espérate. 600 pesos, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy buscando maneras, o que si, tonos en YouTube para justo ¿cómo se llaman estos? Audios. Hay unas frecuencias que sirven para concentrarse. Entonces a veces pongo eso, ¿no? O sea, depende el momento, pero lo que es cierto es que si yo me quedo como nada más quieto, ya me hundí en el hoyo. Sobre todo porque son procesos personales, entonces es muy fácil que caigas, porque cuando estás en un equipo te digo, por ejemplo en ensayos, si alguien está tristón o así, pues llegas al ensayo y no te pongas triste, oye, todo va a estar bien, vamos a trabajar, ¿no? Entonces como que esa cosa grupal a nivel dirección, yo siento que te sirve mucho. Ahí, por ejemplo, a veces te sientes de, maldita gente, y así, ¿no? Puedes maldecir lo que quieras, pero estás como trabajando, ¿no? Pero donde sí hay una soledad muy grande es en la escritura. O sea, en los otros procesos no les sufro eso, más bien es como de, no me pongo de acuerdo, o cómo le vamos a hacer, como que entro en mi disyuntiva es otra, no entro en un proceso de ansiedad, por ejemplo, y en un proceso de escritura sí entro en una cosa de evite la ansiedad, ve a caminar, ¿no? O sea, todo el tiempo tengo que generarme estrategias para no quedarme ahí, porque sí está cañón. La dirección te ayuda con creatividad, sí. Sí, ahí hay otra pregunta de Jessica Chávez. Que dice Abraham, por favor. Sí, pues ya la leyó Hassan también. La dirección te ayuda con la creatividad y motivación. Sí, la dirección es mucho, híjole, o sea, sí necesitas, es una cosa como entre psicólogo, amigo, medio dictador, medio,
O sea, tienes que saber cómo funciona tu equipo, porque no todos los equipos funcionan iguales. Y creo que lo que más ayuda es cómo generar este pensamiento grupal. O sea, cómo todos, no en el rollo de yo te obligo a hacer, sino realmente para que funcione es cómo estamos en un mismo pensamiento, una comunidad pequeña para lograr llevar a cabo, ya sea desde la puesta en escena o una gira o meter a una convocatoria, ¿no? Si uno como director no está enamorado de su proyecto, difícilmente los otros se van, o sea, no le puedes exigir a alguien, a un actor, a una actriz, que lo dé todo de sí, si tú como director la verdad es que no te interesa. Entonces, en la dirección, a mí lo que me ha costado justo es que como cada cabeza es un mundo, es complicado. Por ejemplo, yo no tengo sí tengo compañeros con los que he trabajado en diferentes puestas en escena, pero no tengo yo un grupo específico con el que siempre labore, ¿no? Que por ejemplo hay grupos que sí, porque a mí se me ha hecho muy complejo encontrar con alguien con el que todo el tiempo pueda dialogar de esa manera. Y no significa esto que sea conflictivo o que odie a la gente, no, pero sí como que y no me ha interesado hasta este momento generar un grupo estable porque depende de muchísimas cosas, ¿no? O sea, solamente si encuentras ese clic con las otras personas, creo que ahí sí me aventaría, vamos a hacer un grupo que vaya a continuar y todo este asunto, ¿no? O sea, sí he trabajado con grupos o con equipos o me invitan, pero a mí de manera individual me cuesta trabajo porque estás trabajando con material, somos seres humanos, entonces depende de nuestro estado de humor, depende de las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, sí es importante el asunto de la producción, o sea, puede ser que estés enamorado del proyecto, pero si el equipo no tiene trabajo, si le cuesta ir para los ensayos y pagar la combi, hay una cosa, un estado anímico ahí muy difícil. Eso es real, ¿no? Si el actor está estresado y frustrado porque no tiene para comer, o sea, ¿cómo le vas a exigir que, a ver, vamos a construir este mundo? Su cabeza está en otro lado. Y son problemas reales y que sí pasan, ¿no? Y tampoco es que tú le soluciones todo, pero sí generar condiciones más o menos idóneas para la creación no es tan fácil en equipo. Entonces, por eso yo un poco, como que antes sí tenía esta necesidad como de ya, ¿no? De producir obra a nivel puesta en escena y me di cuenta, o al menos yo sí dije, no, o sea, lo que me interesa es como proteger ahora los equipos para que sí tengan como este mínimo de estímulo, o por ejemplo, hasta los espacios de ensayo, ¿no? Luego es estar sufriendo por no tener un espacio de ensayo y es como de vamos a tener por lo menos un espacio o conseguir o gestionar un espacio que sean las mínimas condiciones, ¿no? O sea, son muchas cosas las que hay que ver. Y en términos de dirección, por lo regular, desde hace muchos años, con esta cosa, eso me lo dijo un director, como de, busca que las palabras que tú quieres poner en una puesta en escena sean no las tuyas en el sentido de egoísmo, de di lo que solamente tú quieres decir, sino más bien di específicamente lo que estás buscando, ¿no? Si son a través de otro, pues los haces. Pero en mi caso yo me encontraba con que dije, no, yo, más allá del asunto de no quiero pagar derechos de autor, yo dije, yo quiero montar estas obras específicas con este texto que yo es lo que quiero decir, ¿no? De manera muy específica. Es como por ahí, como ese asunto de la dirección y la dramaturgia. Muy bien. Acá en el Face tenemos un par de comentarios de Jessica Chávez que dice eso de la libreta, yo también lo hago y me ha ayudado. Sí. Y eso de las apps también las he hecho. Creo que Sí, también ya contestaste un poco esto de las estrategias o actividades que te ayudan a que todos tengan y mantengan esa energía, ese mood, ese clic para lograr el objetivo. Creo que lo has comentado un poco con esto. Pues yo quisiera ir cerrando esto que podría ser mucho más largo. Muy agradable escucharte, Hassam. Sigue siendo pues un privilegio haber sido profesora tuya, saber que pasaste por las aulas de la facultad y que toda la proyección que has tenido y que seguramente seguirás teniendo
Pero digo, me permito felicitarte por tu trayectoria y es un gusto, ¿no? Siempre charlar contigo, escucharte. Pueden encontrar a Hassam en las redes, en los medios como Hassam Díaz, creo. Hassam Hierro, me puse ahorita Hassam Hierro. Hassam Hierro. Mi mamá me pidió crédito, por eso lo dice. Mi mamá me dijo, ¿y yo qué? Como desde la prepa me puse Hassam Díaz, me dijo, siempre me reprochó, y ahora en pandemia me dijo, ¿no existe tu madre para ti o qué? Ya lo estoy firmando como Hassam Hierro. Ya después regreso a Hassam Díaz Hierro, pero mi mamá sí fue así como contundente. ¿No tienes madre Tiene o qué? toda la razón. Mi suegra decía, los hijos de mis hijas, si son mis nietos, los hijos de mis hijos, quién sabe. Sí, seguro eres es un rollo. Seguro eres hijo de tu mamá. Que no me oiga tu papá, porque no, también eres igualito a él. Bueno, Abraham, no sé si le quieras comentar algo a Hassam para ir despidiendo, agradeciendo, y también te pediría un par de frases, Hassam, para los estudiantes de la licenciatura en teatro, antes de ir cerrando. Abraham, rápidamente, vamos sobre girados, no pasa nada, queda grabado. Nada, pues agradecerte nada más, Hassam, por tu tiempo, por tu disposición, por tus palabras, por tus anécdotas. Pues nada, muchísimas gracias por compartirte y pues espero algún día conocernos, trabajar juntos. Va, claro. Pues acá ando en Jalapa por ahora, no sé después, pero no sé qué será de mi vida todavía, pero acá en Jalapa está chido. Yo tampoco sé qué vaya a ser de la mía, entonces a lo mejor ahí perdidos nos encontramos. Ajá, exacto. Adriana, ¿le quieres comentar algo a Hassam rápidamente? No, pues nada, pues que uno también se pone culeco al escucharte es delicioso, es muy lindo escucharte y y pues ya sabes que aquí tienes tu casa. Muchas gracias. ¿No? Lo sabes siempre. Sí, no, siempre me han recibido súper bien. Pues, o sea, yo lo que diría, y por eso también acepté la invitación, es porque justo yo como egresado, como que luego, lo que mencionaba ahorita Abraham, ¿no? Que luego escuchas como mucha la peste de los demás y así, y a veces como alumno no, en vez de generarte una, ¿cómo se llama? Ilusión, sobre todo cuando estás en proceso de formación, bueno, siempre estamos en proceso de formación, pero como que este momento es importante de tener como ciertas ilusiones e ir por ellas, ¿no? Entonces como que por eso decía, no, pues ojalá que mi experiencia le pueda servir a alguien más. O sea, pero también no les puedo mentir y decir que todo es, ¿no? Todo es miel sobre hojuelas, pues no es cierto. O sea, la situación es complicada, pero es cierto también que me siento pleno de mi quehacer profesional. O sea, la verdad es que he sido muy afortunado, pero ese ser afortunado no tiene que ver por privilegios que sea hijo de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Ahora que ando pelón y con bigote, no es un privilegio que me hayan dado, o sea, es algo que tienes que estar trabajando, o sea, no se puede esperar que suceda algo si no trabajas, ¿no? Si te asumes como talentoso, pues no, no te va a funcionar. No funciona. O sea, es trabajo. Y formación. O sea, justo ahorita mencionó Claudia también muy importante, como 4 años no son suficientes. O sea, no. Aunque vayas a la escuela internacional en el espacio de no sé qué, o sea, es muy poco en realidad. O sea, yo siento que hay muchas cosas que se vieron en el aula que hasta muchos años después me cayeron el 20. O sea, hay cosas que las recibes o que te las dicen y no te resuenan en el momento. Y ya hasta después es, con razón me habían dicho esto, con razón vimos esto. O hay cosas que vimos que a mí me sirven, por ejemplo, en dramaturgia, hay cosas que, hasta textos que llegamos a ver, que yo sigo usando, que seguimos viendo, ¿no? Entonces, eso es como lo importante que es como a largo plazo, pues, como la formación universitaria, a veces uno no es consciente, ¿no? Con ese tránsito, sino hasta después, claro, por eso era esto. Entonces, como que por eso me importaba o me interesaba como poder yo compartir esto, como este paneo, ¿no? De ahorita cómo está sucediendo de manera la escena teatral a nivel nacional, ¿no?
laicas. Muy bien, Hassan, pues muchísimas gracias. Ya luego te traeremos en presencial, ya sea con una obra o algo, esperemos que puedas andar por estas tierras una vez más. Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Vamos a despedir nuestro evento de Facebook, no sin recordarles que seguimos con nuestro tercer ciclo de conferencias caminantes, tertulia con los egresados, egresadas y sus derivas. El próximo viernes 20 de mayo estará con nosotros Alelía Redondo, egresada de la licenciatura en danza, en punto de las 6 de la tarde. No se lo pierdan estas charlas y bueno, pues susceptibles vínculos al dialogar con los egresados, conocerlos y eventualmente pues buscarlos en los medios, en las redes, para acercarse y dialogar con ellos en otro nivel. Muchísimas gracias, nos despedimos del Facebook y nos vemos el próximo viernes.